Bueno, y va tocando llegar al final del día a día, porque al final, pues, oye, el programa tiene que tener un final, pero todavía me queda una entrevista, porque os comentaba al principio del programa, vamos a hablar de una exposición de pintura que va a tener lugar el próximo 5 de octubre en el Casal Jaume I, pero yo para eso cuento con su autor, el autor de las pinturas que se van a exponer, que es David Falagán. Bienvenido, David. Buenas tardes. Bueno, un día más, hacía ya mucho tiempo que no pasabas por aquí. Sí, bueno, fue hace unos pocos años, pero me entrevistó una compañera tuya. Sí, yo lo recuerdo. Ahora 5 años hablábamos más o menos, No, o no tantos. Ya no tantos. Lo que pasa es que estuvo contigo. Bueno, fue tu suplente. Exacto. Ah, es verdad. Exposición en el Casal Jaume I. A las 7:30. A las 7:30 de la tarde. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya? ¿Qué tipo de pintura? Porque Pues siempre te hemos conocido dentro de la ciencia ficción, del género futurista. Sí, bueno, yo voy a tratar sobre todo de una gran desconocida, que es la ciencia ficción cinematográfica soviética, que empezó a dar sus primeros pasos allá a principios del siglo XX, ya por 1924, casi 100 años ya, o sea, ya con un título como Aelita, la reina de Marte, del director Janov Protakanov, que fue ya, por así decirlo, el primer film soviético que dio, pues, sus primeros pasos para un género que ya posteriormente se trataría a partir de una cinematografía que se difundió sobre todo en estos países. ¿Y por qué te inspiras, por qué te llama la atención tanto esa parte del cine? Bueno, a mí me inspiró sobre todo cuando era crío. Bueno, antes yo era de Star Wars, Star Trek, ciencia ficción que nos ponían en la televisión, bueno, el primer canal de televisión española. De lo poco que teníamos antes. No, y de lo poco que teníamos y ahora de lo mucho que nos queda y todavía se sigue haciendo. Lo que pasa es que, claro, ahora las cosas han cambiado, para bien o para mal, han cambiado y ahí está. Bueno, ¿qué tipo de pintura es? ¿Sabemos de ciencia ficción? ¿Es acuarela? ¿Técnica? Sobre todo pastel. Son Pastel. técnicas mixtas, lo combino con acuarela, témpera, estoy empleando también el wax, bueno, sobre todo los acrílicos también. Bueno, también he hecho un poco de óleo, pero el óleo para mí es un poco incompatible porque resulta que, claro, el óleo mancha mucho. Y claro, y como es aceite, linaza y trementina, pues... Mejor nos pasamos al otro. No, nos pasamos a materiales que yo pueda utilizar mucho más manejables, pero que sobre todo, pues, te diría que no tienes que darle la turra a tu madre para... Para luego limpiarlo. Para luego limpiarlo, no, es que el óleo no... Y además, pues, también me producía un poco... al inhalar la trementina. El olor. El olor no solo te deja groggy. Bueno, ¿por qué has elegido el Casal para exponer? Bueno, el Casal me ofrecía, porque yo conozco a su propietario, me ofrecía, pues, poder exponer. Porque resulta que, bueno, aquí en Elche, pues, no hay muchos sitios donde podemos exponer. Hombre, a verlos hay, pero es que luego tienes que cumplir ciertos requisitos que no... Para poder llegar. Para poder llegar. Es complicado. Por ejemplo, pues podría decir que tendría que estar licenciado en Bellas Artes, tendría que tener un currículo mucho más amplio. Pero bueno, esto yo en mi infancia, cuando estuve en Bilbao y vivía allí entonces, pues yo estuve con un profesor llamado Manuel Barça Bermejo, el ruso, en el cual aprendí a manejarme un poco más, a perfeccionar sobre todo mi técnica pictórica y sobre todo a salir un poco más a los campos, a las zonas limítrofes que estaba del País Vasco, en Vizcaya. O sea, íbamos a un pueblo, íbamos a una montaña, íbamos a cualquier sitio y pintábamos. ¿Y ahí te inspirabas? Sí, bueno, y a veces tenía que practicar. Pero bueno. Exacto.
Si al final con la práctica, esto es práctica, práctica y práctica. Y práctica total. O sea, y bueno, y has encontrado tu camino, ¿no? Has encontrado tu estilo, digamos. Bueno, podríamos decir que sí, en parte. Porque bueno, una de estas obras como hago yo en concreto, pues hay que estar motivado para llevarla a cabo y sobre todo tener ganas de hacerlo, porque claro, yo entiendo que la gente de aquí pues se limita un poco a hacer temas de Elche, sobre todo el palmeral, ciertos elementos arquitectónicos, el misteri de Elche. Y bueno, yo como soy, por así decirlo, forastero en un territorio como este, a pesar de que llevo ya 22 años viviendo aquí, o sea, quiere decir que esto pues se entiende que, bueno, me dicen, pues, podrías hacer algo de esto también, pero bueno, no es algo que me motive. Pero exacto, bueno, tienes que pintar lo que realmente tiene que salir de ti. Tiene que salir de ti. Exacto, y salir de ti, quien hemos visto otras obras tuyas, al final este es el elenco que te caracteriza, este tipo de pinturas. Pero estas pinturas las has hecho todas para crear esta exposición, o ya tenías otras y has ido uniendo. Tengo muchas. Bueno, tengo mi casa llena de cuadros y bueno, yo tengo que centrar un poco pues el tema, porque claro, hemos hablado de esto, no digo tan solo del género de la ciencia ficción, sino pues, en este género, ¿qué se podría hablar? ¿Qué se podría hacer, no? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría exponer? ¿Y qué es lo que más interesa al público? Porque bueno, yo entiendo que el público en sí es muy analfabeto en el sentido de que, claro, la ciencia ficción o lo relaciona con Star Wars, pero y no toda la ciencia ficción es Star Wars, o sea, hay más, hay autores, hay escritores, hay tendencias, hay sobre todo hay sobre todo literatura, hay sobre todo pues cosas que todavía no hemos tocado. Y en estas pinturas aparecen muchos personajes característicos de este tipo de films, de películas. Sí, exactamente. Es lo que se va a encontrar la gente, ¿no? Esos personajes que me imagino que para esa inauguración estarás tú allí para que te puedan preguntar y poder explicar quiénes son. Me harán preguntas, claro. Y lo que no sé es si ellos las podrán entender todo eso, porque claro, es algo que no siquiera lo miran en las redes sociales. Y eso que en las redes sociales, pues antes, hace 50 años, era ciencia ficción. O sea, te quiero decir, técnicamente no era accesible este tipo de tecnología. Y ahora sí. Y ahora sí. Bueno, pues te deseamos mucha suerte en esa inauguración. Sí. Inauguras el día 5, pero ¿hasta cuándo va a estar la exposición? Estaremos hasta finales de octubre. Vale, pues el día 5 a las 7:30 de la tarde tiene una cita, porque además en la inauguración van a poder contar contigo y cualquier duda que les surja pues la van a poder preguntar. Sí, sobre todo tenemos en cuenta que la ciencia ficción rusa inspiró y motivó a que los norteamericanos, pues, por ejemplo, pudieran hacer obras suyas. Exacto. Y de hecho, pues claro, hasta compraron derechos de las películas pues para hacer, por así decirlo, remontajes. Eso se dio, por ejemplo, en el caso de Roger Corman, que en la década de los 60 y los 70 pues compraron este tipo de películas a los rusos, a la Unión Soviética, sí, para poder inspirarse ellos, ¿no? Sí, bueno, más que nada porque, claro, querían darle, por así decirlo, una salida comercial en los autocines, en las dobles sesiones que había en todo el deleite aquí norteamericano. Es decir, pues podríamos decir que esto sucedería porque, claro, necesitaban ganar dinero. Porque, exacto, claro, al final lo mueve todo la pela. Todo vale la pela. Pues David, muchísimas gracias por venir. Te deseamos mucha suerte en esa inauguración. Gracias. Y ya saben que tienen hasta finales de octubre, pero yo les aconsejo que vayan el próximo día 5 a las 7:30 de la tarde al Causal Llame Primer a ver esta exposición, que no va a pasar desapercibida seguramente. Dicho esto, me despido, les veo mañana aquí en Teleelche en Día a Día, que mañana ya es viernes, ya que qué rápido pasan las semanas, por favor. Nos vemos mañana, pasen un buen día y un beso.